Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Raúl se pone en marcha ya con la presentación. Cualquier duda, como decía Nacho hace un momento, tenéis un chat donde podéis consultarnos cualquier cosa durante la presentación. Así que sin más dilación nos ponemos en marcha. Buenos días y bienvenidos a la jornada formativa de TILUM. Permitidme presentarme para aquellos que no me conozcáis. Soy Raúl Bragado, director agronómico de TILUM, y hoy compartiremos con ustedes todo lo que la tecnología puede ofrecer para que puedan sus campos alcanzar mayores cotas de calidad. Antes de seguir, quisiera presentaros a quién componen TILUM. Aquí tenemos a Alberto Sánchez de la Plaza, que es ingeniero industrial especializado en consultoría tecnológica y marketing digital. Mi compañero Ignacio del Rey, ingeniero agrícola y contacto principal de las personas que trabajan con nosotros, y yo, Raúl Bragado, que soy agrónomo especializado en ingeniería de aguas y suelos con más de 25 años de experiencia, ¿no? Esta presentación va a estar realizada a través de 3 bloques que se van a entrelazar entre sí. Primero hablaremos de las herramientas necesarias para la creación de esos informes. Vamos a estudiar la interpretación de analíticas y, como último, estudiaremos lo que es la ingeniería de aguas. En un campo van a existir multitud de variables que se pueden controlar. Variables del suelo, variables de la planta, atmosféricas o del riego. Pero no todas las variables tienen el mismo impacto y siempre debemos empezar de menos a más. Medir la humedad del suelo, que solemos hacer con estos aparatos, y el contenido salino. Poder tomar muestras para observar la morfología de la hoja, cuello, raíz es absolutamente imprescindible a día de hoy. Nadie lo pone en duda. Estas herramientas van a ser como el termómetro para un médico, ¿no? Vamos a repasar las mediciones básicas, pero además vamos a llegar a las últimas mediciones del ADN del suelo. De todas formas, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntar, ¿no? La variedad es muy grande. La clave está en determinar bien las necesidades para encontrar el sistema más acorde a tus necesidades. Tenemos sistemas que permiten realizar ese control de forma continua, como tenemos en esta diapositiva, a través de sensores como los anteriormente hablados, pero que están fijos en el suelo. Así, Watchdog realiza este seguimiento con torres que se distribuyen por el campo en los puntos más relevantes. Y por otro lado, tenemos el sistema Biometer, que está instalado en el Amsterdam Arena y permite enterrar toda la tecnología, así que las labores pueden seguir realizándose de forma normal. Ambos sistemas se pueden combinar con otros equipos portátiles para que podamos usarlos de forma conjunta. Aquí, a continuación, podéis ver un modelo de enfermedad del píceo. Cada columna va a indicar un valor distinto. Los valores son cocientes que salen de los sensores que estamos utilizando para hacer funcionar el sistema. El modelo de césped en concreto va a necesitar valores como la temperatura del aire, suelo, humedad relativa y pluviometría. Aquí, en esta columna, tenemos el DSV, el Disease Severity Value, es decir, los valores de severidad de enfermedades. Aquí, esto conforme las condiciones de desarrollo del hongo o el insecto, pues se van a sumar puntos, y cuando llegue al límite acumulado que se determine, pues será el momento de aplicar preventivamente. Generalmente 15 es el valor acumulado de DSV para actuar, pero la experiencia nos va a dar conocimiento sobre cuál es el más idóneo, ¿no? En el manejo integrado de plagas, el umbral de actuación es el punto donde el daño económico se iguala al coste del tratamiento. En los campos de golf y fútbol, ese daño económico es representado por el daño estético y de jugabilidad. Estas herramientas están entrando de forma discreta en España, pero pronto se van a establecer como muy habituales. Se están utilizando en la agricultura en cultivos como viña, pera, manzanas y otros frutales. Antes de revisar de cómo hacer informes profesionales y dar seguimiento a las variables, hemos de señalar que no todos los sensores son iguales. Cada uno tendrá sus propias características. Aquí podemos ver un ejemplo con distintos sensores para realizar mediciones de humedad, pero en realidad, esto es extrapolable
extrapolable a cualquier otro sensor. No todos los sensores de luz miden lo mismo, ni todos los sensores de pH van a tener la misma precisión o características. No debemos mezclar datos del mismo parámetro obtenido a través de herramientas diferentes. Deberíamos usar siempre la misma herramienta. Si bien usamos esta o usamos el Pogo, permanecer siempre con la misma para que los datos sean constantes. Igual asimismo con los laboratorios, hemos de mantener el mismo y que los procedimientos sean similares, puesto que así los resultados serán susceptibles de buenos análisis de datos. Aquí a la derecha podemos observar el tensiómetro. Este indica la presión de succión de la planta que necesita para absorber agua, cuando los otros tres que tenemos a la izquierda miden el porcentaje volumétrico de agua. Entre estos tres, que miden el porcentaje volumétrico de agua, podemos ver que TDR solo permite dar medidas precisas con una salinidad menor a 5, aquí tenemos 5 milisiemens por centímetro. En cambio, el sensor de Pogo permite dar medidas precisas hasta una salinidad de 15 centímetros, de 15 milisiemens por centímetro. Evidentemente, en las distintas características está el precio. Como podéis ver, cada herramienta tiene sus ventajas y limitaciones y hay que revisarlas. En ocasiones, un equipo más económico cubre nuestras necesidades y otras veces se necesita precisión en todos los ambientes. Siempre que tengáis dudas, poneros en contacto con nosotros y os podremos ayudar. Con lo explicado anteriormente, podemos empezar a ver lo que son los controles de calidad en el césped. Cualquier campo puede realizar algún tipo de control de calidad para mejorar y estudiar sus características, pero en ocasiones no se tiene el tiempo o el personal necesario. Por eso nosotros ofrecemos esos servicios de medición específica y posterior procesamiento de datos. Estos informes, además de ser una muleta de alto valor para el propio Greenkeeper, también te pueden ayudar a hacer una bisagra entre el equipo de mantenimiento y la gestión. El uso de herramientas portátiles o fijas de medición en el campo y el posterior procesado de datos e información necesita organización y periodicidad. Va a permitir a los usuarios del campo conocer el estado de la biomecánica y esta información se va a poder presentar de formas diversas, desde un apartado web o hasta bonitos mapas, ¿no?, detallados en formato físico. Para que estos datos tengan sentido, hay que procesarlos y organizarlos. Algunos equipos tienen la opción de administrar datos mediante plataformas propias. Así tenemos la plataforma de Pogo o la de TDR, que hacen estos informes automáticos de las variables que miden, tanto de salinidad, temperatura y humedad. Pero incluso podemos incorporar datos de parámetros agronómicos medidos con otras herramientas, incorporándolos a los mismos informes, englobando toda esta información de forma conjunta. Además, vamos a ver cómo relacionar también estos datos medidos in situ con valores obtenidos a través de ensayos de laboratorio y de esta forma hacer un diagnóstico global. Lo mismo pasa con las estaciones meteorológicas. Muchas antiguas se pueden actualizar, que permiten registrar los datos en una plataforma online con la que sacar un gran partido a la herramienta. En concreto, con las estaciones puedes conocer la evapotranspiración potencial del campo, saber si es un momento ideal para la pulverización. Si podéis ver aquí donde marco el valor delta T, indicará la necesidad de agua de la atmósfera. Y si es más de 8, pues indicará que no se debe pulverizar. Este valor, junto con la velocidad del viento, que os indico aquí, nos va a decir si es un buen momento para aplicarlo o no. ¿Cómo tomar datos? Pues bien, para que un campo tome sus puntos debe hacerlo de forma similar siempre, ¿no? En el mismo orden. Eso te ayudará a organizar la información sin necesidad de un GPS, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, es un esquema donde tomaríamos los datos siempre de la misma forma, entrando al green y tomando la muestra en forma de zigzag, ¿no? Evidentemente no es lo mismo medir la humedad del suelo que medir la infiltración. La infiltración es un proceso que dura unos 40 minutos, por lo que es muy laborioso. Y bueno, durante esta presentación vais a ver rangos útiles y normalizados para las variables que se están midiendo. Una variable y un ensayo que hemos comprobado de importancia capital es
es la infiltración, ¿no? Aquí podéis ver un poco cómo se realiza y debe ser superior a 50 milímetros hora. Por otro lado, cuando tenemos valores excesivamente altos, por encima de 500 milímetros hora, van a dar lugar a una excesiva lixiviación de nutrientes y que pueden cambiar las características químicas del extracto saturado. La representación de la química del suelo a través de los diagramas de Piper nos va a aportar mucha información, ¿no?, sobre estos aspectos. Aquí a la derecha podéis ver el infiltrómetro portátil, puesto que el infiltrómetro de doble anillo a veces es complicado de transportar, ¿no? Este sería un poco más versátil. Igualmente, la calidad visual y de juego de una cubierta va a ser imprescindible. Conocer cómo evoluciona conforme a la época del año y la cantidad de juego. Es posible conocer esta composición vegetal a simple vista, pero sin duda un marco de mala hierba va a dar números y objetividad, ¿no? De igual forma, tenemos la rampa aquí a la derecha, la rampa de rodadura y bote, que es fundamental en la evaluación de las auditorías de campo de fútbol, ¿no? Son parámetros que hoy son básicos y fundamentales para las auditorías de fútbol, ¿no?, en los protocolos internacionales. Asimismo, en los greens tenemos herramientas como el Street Meter para la evaluación de la velocidad, el True Firm para la firmeza, Perimeter u otros medidores que nos dan la calidad de rodadura, el Trueness, o lo que es el prisma de altura de corte, ¿no?, que son herramientas básicas para evaluar la calidad de los greens. Por otro lado, en fútbol estamos innovando a través de la medición del atleta artificial avanzado, más conocido como AAA. Este es un ensayo excelente que nosotros ofrecemos para saber la calidad biomecánica del césped. Nos va a medir la deformación vertical, absorción de impactos y restitución de energía. Estos ensayos nos van a dar información sobre aspectos muy importantes para los jugadores, como son la capacidad que los campos tienen de absorber los impactos de los jugadores o cómo de fatigosos pueden llegar a ser. El objetivo va a ser tener campos con buenas absorciones de impactos, pero sin que lleguen a estar blandos, fatigosos para los jugadores. Por un lado, la restitución de la energía es un parámetro que indica la interacción energética entre una superficie y la atleta. A más rígida que son las superficies, pues más energía restituyen y menos cantidad de fatiga producen. Así el hormigón devuelve el 100% y la arena el 0%. Es lo que pasa cuando juegas en la playa, ¿no? La restitución debe estar siempre por encima del 25%. Por otro lado, la absorción de impactos, que mide la cantidad de energía de impacto que la superficie puede absorber, la mediremos en términos relativos. Aquí el hormigón absorbe el 0%, siendo la superficie más lesiva, y la arena de sílice absorbe el 100%, siendo la más blanda y apta para no causar lesiones. Aquí, los valores que vamos a buscar estarán en torno al 50% seguro o superiores para ser seguros, generando una caída poco agresiva y menos lesiva. Por otro lado, aquí a la derecha vamos a tener el aparato de resistencia rotacional, que cuantifica la reacción del césped a los cambios bruscos de dirección que los jugadores hacen rápidamente durante los partidos. Estos pueden ocasionarle lesiones de ligamentos como rodillas, tobillos, etc. Si los valores de resistencia no son adecuados, los jugadores tendrán mayor riesgo de lesiones. Los valores óptimos van a estar, utilizando este aparato, entre 45 y 60 Nm, ¿no? También tenemos el portátil, donde los valores óptimos estarán dados a partir de 30, ¿no? También tenemos otros valores como la dureza y la compactación, que deben ser medidas tanto en golf como en fútbol. La dureza del martillo de Clegg mide la deceleración de la masa cilíndrica al impactar contra el terreno deportivo, y la firmeza, que la tenemos aquí, nos mide la deformación del suelo en pulgadas al caer una masa. Ambos valores dan información sobre la firmeza de las superficies, y los valores óptimos para el Clegg estarían entre 70 y 90 gravities y para el True Firm entre 0,35 y 0,45 pulgadas. Aquí a la izquierda tenemos el aparato de compactación, el penetrómetro, que nos permite conocer si el suelo está muy compactado y las raíces si podrán desarrollarse de forma favorable. Existen muchos tipos de penetrómetros distintos, desde los que están unidos a muelles tarados, pasando por los que tienen dinamómetros,
hasta lo que tienen sonar que capturan datos de la compactación cada 2,5 centímetros. Esta herramienta es realmente interesante para optimizar las labores de pinchado y descompactación a necesidades reales. Por otro lado, otros datos importantes que podemos recoger son la salinidad y el pH. Es importante conocer qué rango es el más adecuado para cada variable que medimos. Aquí podemos ver, por un lado, los rangos de salinidad tolerables de las distintas especies, y los sensores de salinidad pues, nos van a aportar una medición de esta salinidad aparente que la podremos relacionar con los rangos aceptables a cada caso. Aquí, por otro lado, tenemos el control de pH, que va a ser fundamental para la disponibilidad de nutrientes. Así, para la zona del norte de España, con alta pluviometría, ya hemos puesto en manifiesto que valores muy ácidos, en torno a 5,5, dan lugar a insaturación de la calcita y pérdida de calcio, obteniéndose valores foliares del torno al 2%, al 0,2%, lo cual da lugar a enfermedades como microdocium y otras patologías. En estos casos, pues con pH muy ácidos en esta zona, recomendaremos enmiendas cálcicas que aumenten la saturación de la calcita. En el caso opuesto estarán las aguas de riego calcáreas de pH alcalinos sobresaturadas en calcita que provocarán incrustaciones calcáreas en el sistema de riego, ¿no? Recomendando su acidificación. Por otro lado, tenemos auditorías de riego, ¿no? Las cuales incluyen el estudio de marcos de riego, ensayos de pluviometría, homogeneidad de humedad del perfil de suelo, etcétera. Estos ensayos, que podemos ver en el vídeo, consisten en la instalación de redes de pluviómetros, donde se realiza un riego de duración uniforme para evaluar de esta forma su funcionamiento y cobertura, ¿no? Podemos asimismo ver el control de raíces y filtro. Una vez finalizado el ensayo, se va a recoger el agua de los pluviómetros y se representa de nuevo con mapas de color, por lo que podremos observar cualquier fallo del sistema. En el ejemplo podemos ver que tenemos un pluviómetro central que está recibiendo mucha menos agua que el resto. En este caso, la causa fue un atranque en la boquilla de un aspersor central. El valor que mide este ensayo está dado por la uniformidad de distribución, que será buena a partir del 70% y pobre por debajo del 55%. Una vez recogidos los datos, será el momento de darles forma y un sentido más visual que con tablas y números. Es ahora cuando es interesante transformar esta información a mapas de color o gráficas. Aquí podemos ver un ejemplo simulado de un mapa de color con la dureza de un campo de fútbol. Podría ser un green o un tee. La clave es que se ve que el lado este del campo tiene una zona, aquí podemos ver, una zona más blanda de lo deseable. Por lo que según el mapa habría que actuar en consecuencia para elevar su dureza. Como está hablando, el juego puede verse afectado o aumentar la capacidad de lesiones. Esta información se puede cruzar con el mapa de humedad o de compactación para saber si están relacionados. Esta información además puede ayudarte a organizar las banderas de los greens o para los entrenamientos, eligiendo las zonas más óptimas del terreno de juego. Otra forma de presentar los datos es mediante gráficas históricas. Estas gráficas permiten comparar las zonas tras cada medición y la evolución entre ellas. Si, por ejemplo, se toman 4 puntos de un green, el valor más representativo para colocar en la gráfica es la media. Pero si hay grandes diferencias entre los resultados, la desviación típica será muy importante, pues nos informará de las diferencias entre las mediciones. Aquí podemos ver diferentes valores históricos de 4 greens. Toda esta información de los ensayos va a quedar recogida en extensos informes que están visados por el Colegio de Ingenieros, donde vamos a especificar el protocolo del ensayo, los datos numéricos y el autor del mismo. Pero asimismo daremos una nota que podéis ver aquí de 0 a 10 que nos va a englobar todas las valoraciones agronómicas, biomecánicas y de jugabilidad.
Lo que hacemos con esto es establecer cotas de calidad y una normalización para facilitar la comparación y visualizar claramente la evolución, ¿no? Vamos a tener 3 líneas o 3 valoraciones. La valoración agronómica, que la podemos visualizar aquí, va a estar dada por la fertilidad del suelo, la fertilidad microbiológica, la hidráulica, que incluirá la tasa de infiltración, valores de humedad, salinidad, ensayo de uniformidad y homogeneidad de humedad del perfil del suelo, la morfología de la planta, etcétera. Y va a incluir resultados de laboratorio y su valoración. Por otro lado, aquí tenemos la valoración biomecánica, que va a estar dada por los resultados de los ensayos de tracción, dureza y AAA. La jugabilidad va a estar cubierta por ensayos de bote, rodadura, cobertura, altura de corte, parámetros que en total pues engloban en su conjunto la calidad de la superficie de juego. En los greens tendremos en cuenta, al contrario que en fútbol, pues la velocidad, firmeza, calidad de rodadura o turnes, ¿no? De esta forma daríamos en general una valoración objetiva y numérica, con la que podremos comparar unos campos entre sí o estudiar la evolución del mismo en el tiempo, ¿no? Estos informes, como decimos, son muy extensos y se puede estudiar en detalle cada uno de los aspectos que interesen en cada ensayo. A la misma vez, tendría lugar de hacerlo de forma estacional, pues es cuando se producen los cambios más interesantes meteorológicos, ¿no? Por otro lado, los ensayos de laboratorio van a ser el resultado de los estudios agronómicos que se basan en la recopilación de toda la base de datos que hemos estado estudiando, los ensayos biomecánicos, físico-químicos y los que vamos a dar, microbiológicos e hidrogeoquímicos, lo cual dará lugar a unos diagnósticos de muy alta calidad. Es muy importante usar siempre los mismos laboratorios, asegurarse que los resultados obtenidos a lo largo del tiempo obedecen a métodos y protocolos similares. Pues cambios en los extractantes, por ejemplo, pues darían lugar a la invalidez de datos utilizados, ¿no?, en las correlaciones estadísticas. Asimismo, pues en extracto saturado, el análisis estándar que se diferencia en el extractante, ¿no? El extracto saturado utiliza agua destilada y el estándar un ácido. Los análisis foliares nos van a dar pues el estado general de la planta y sus deficiencias, y en el análisis de agua veremos la salinidad presente y su influencia en los suelos. Podremos prever la capacidad de información de incrustaciones, como vemos aquí a la izquierda, del sistema de riego, los problemas de atasco que pueden producir. Aquí sería importante pues ajustar el pH, ¿no? Pero bueno, no solo la disponibilidad de los nutrientes, que se daría con el análisis de suelo, y su solubilidad es lo que va a influir en la absorción por parte de las raíces y su translocación a las hojas, ¿no? La movilidad de estos también va a estar influenciada por la flora microbiana. Es decir, tener suficiente cantidad de un nutriente del suelo y que esté soluble, pero que en algunos casos no esté movilizado de forma eficiente por esa flora microbiana, pues nos va a dar un valor bajo en los foliares, ¿no? En estos casos no sería necesario aportar más abono, sino que lo sería interesante sería movilizarlo a través de bioestimulantes. Es decir, aumentar la flora microbiana y de esta forma movilizarlo, ¿no? Por ello es necesario, de nuevo, la fusión de todas las bases de datos y sacar conclusiones de forma conjunta. De ahí que el análisis de microorganismos tenga una importancia muy importante, ¿no? Podemos ver aquí en un gramo de suelo que tenemos alrededor de unos 10 millones de microorganismos, lo cual se puede equiparar, por ejemplo, a la población de Nueva York, ¿no?, con multitud de especies. Y esta multitud de especies y este conocimiento de las especies es lo que va a constituir el microbioma. Para conocer esa población, bueno, pues podríamos usar un microscopio, pero eso no nos daría el microbioma en completo. La microscopía no es una técnica que nos sirva. También podríamos pensar en tomar una muestra y realizar un cultivo en placa Petri, ¿no? Pero esto solamente nos va a dar el 1% de las especies, es decir, que tampoco nos sirve. De ahí que surgen las técnicas de lectura directa del ADN. Esto nos va a permitir conocer el microbioma completo del suelo. Esta es nuestra solución revolucionaria. Aquí podemos ver
en diferentes círculos, donde cada uno representa una especie, cada círculo, y su diámetro nos va a dar la proporción de estas especies con respecto al total de la muestra. El conocimiento del microbioma nos va a dar una herramienta desconocida hasta hoy para esta gestión agronómica, una herramienta para la gestión de enfermedades y nutrición. No solo el análisis de la flora microbiana es importante desde el punto de vista sanitario, sino que va a influir también en la movilidad de ciertos nutrientes a través de la incorporación de estos en sus rutas metabólicas, como vamos a ver a continuación, ¿no? Nuestro análisis de microorganismos comprende, como decimos, el microbioma completo, con un soporte informático para la consulta de todas las especies microbiológicas que puedas encontrar en tu suelo. Bacterias, hongos, incluso levaduras, protistas y arqueas. Cada color será una de las especies, ¿no? Y se nos va a dar la biodiversidad, entendido como la riqueza, uniformidad y equilibrio de estas especies. Además, el conocimiento de la funcionalidad y resistencias de estas especies al estrés, ¿no? A la salinidad, a los metales pesados. Nos va a dar información sobre, aquí tenemos los agentes naturales fúngicos, insecticidas, bactericidas y nematicidas. Es decir, nos va a dar una información sobre la defensa biológica natural del suelo. Vamos a presentar herramientas de análisis de datos muy potentes que te permitirán ver las diferencias claras entre tus greens o campos de fútbol. ¿Qué microorganismos son comunes y cuáles son únicos? Podemos analizar si los productos biológicos que aplicas y te venden como milagrosos en realidad van a tener un efecto positivo o no en el microbioma y cuál es su verdadero impacto agronómico. En este ejemplo podemos ver con estas intersecciones de conjuntos qué cantidad de microorganismos son exclusivos de cada campo o cuánta biodiversidad existe. En el campo número 3, con más de 700 microorganismos, observaremos una mayor biodiversidad que en el 2 y esta a su vez más que en el 1, que solo comprendería alrededor de 500 microorganismos. Los datos históricos recopilados nos hacen posible observar correlaciones muy altas. Por ejemplo, con la salinidad del suelo y cada uno de los diferentes elementos nutritivos, ¿no?, que vemos aquí. Los resultados de potasio, calcio, magnesio y sulfato de este extracto saturado serán mayores conforme aumente la salinidad. Si bien la absorción foliar estará influenciada por el equilibrio que existe entre ellos, el pH, la infiltración, la humedad, la biodisponibilidad. No es posible obtener diagnósticos óptimos sin la fusión de todas las bases de datos de forma conjunta. Otro buen ejemplo del cruce de datos es el siguiente. Aquí se relaciona el resultado del martillo de Clegg con el AAA. Es decir, si tu acceso a una herramienta como el AAA es difícil, pues puedes correlacionar muchos resultados en función de las mediciones del martillo de Clegg. Asimismo, tenemos relaciones entre hierro, pH y la capacidad de infiltración, altos valores de hierro en los resultados, reacciones de pH dispares entre el sustrato y la grava, es decir, acidez contra alcalinidad, pueden dar lugar a precipitaciones de óxido de hierro, cementando y provocando obstrucciones en los sistemas de drenaje, dando lugar a valores bajos de ensayos de infiltración. Caso típico de arenas de naturaleza ácida, donde el hierro se exhibe a capas profundas, las cuales, si son muy alcalinas y en ambientes aeróbicos, producen la oxidación de ese hierro 2 y su precipitación como óxido de hierro 3, provocando obstrucciones. Será recomendable, por tanto, que en la elección de los áridos se tenga en cuenta ese aspecto, es decir, procurar que el pH entre la arena y la grava que tenemos pues sean lo más semejantes, ¿no?, para evitar estas situaciones. El pH del suelo va a controlar el movimiento del hierro en el medio plazo y el potencial redox en el largo plazo. Por otro lado, tenemos los diagramas de Piper, donde podemos visualizar gráficamente la información obtenida en los resultados de laboratorio para conocer mejor la naturaleza de nuestras aguas o suelos. Los distintos valores quedarán representados por la localización de esos diagramas, pudiendo conocer si hay infiltraciones salinas en los suelos, por ejemplo, si se sitúa por aquí, o naturalezas calcáreas, o necesidades de yeso, qué procesos de intercambio caténico se producen, etcétera, ¿no? Así, pues, podremos estudiar mejor
nuestros greens o campos de fútbol de un vistazo. Aquí, en este ejemplo, podemos observar dos situaciones diferentes dentro del rombo. Aquí en la derecha tenemos una situación muy salina, ¿no? El agua de riego, que está representado aquí, con 8.500, con una salinidad de 8.500 ppm, la transfiere a los greens, que están al lado, con 50 gramos por litro. En este caso, los 3 puntos están muy cercanos, representando su naturaleza química, debido a que los suelos están modificados fundamentalmente por el agua de río, que es muy salina. Los greens vienen a ser una extensión de la naturaleza química del agua de riego. Son similares entre sí al agua, simplemente con mayor cantidad de sales absolutas debido a la evapotranspiración que se produce. La excesiva salinidad hacía imposible su manejo y por ello se optó por la desalinización de su agua y dio lugar a la situación que tenemos a la izquierda, ¿no? En este caso, el agua de riego, que está representada por este punto azul, es un agua de baja salinidad que ha sido desalada, y los 18 greens están representados por estos 18 círculos que se sitúan, en este caso, alejados del círculo, y esta distancia va a representar que hay poca influencia, baja semejanza sobre estos greens del agua de riego. La química de estos greens va a estar influenciada más por otros factores como la fertilización, el intercambio catiónico que tenga lugar y demás, materia orgánica, infiltración y demás, ¿no? En este grupo de greens podemos ver claramente que el intercambio catiónico se produce entre el calcio y el sodio y potasio. Y esto lo podemos ver si nos fijamos en este triángulo de la izquierda inferior, ¿no? Puesto que el magnesio permanece constante y es el calcio el que se intercambia con el sodio, ¿no? A la misma vez podemos ver también evoluciones del green en el mismo tiempo, ¿no? Este caso lo ejemplifico con el siguiente caso, donde tenemos aquí un punto, el amarillo, que se aleja de las posiciones comunes del resto, ¿no? Esto es la situación que se dio en febrero y se debió a una circunstancia concreta. Fue debido a que hubo un aumento de la infiltración debido a labores de aireación del green. Y esto a su vez dio lugar a una eliminación de sulfatos, como vemos aquí, visualizado por este punto, que pasaron de valores del 60% a un 20% de los sulfatos. Es decir, este pinchado se puede visualizar por este punto que se aleja del resto, y es que se dio una situación diferente y a su vez dio lugar a un lavado de sulfatos, ¿no? Bueno, pues todas estas interacciones y relaciones que se dan entre el agua de riego y los suelos nos sirve como introductorio para la ingeniería de aguas, ¿no? Es decir, que las modificaciones químicas, físicas, físico-químicas o microbiológicas que se realizan al agua de riego se van a trasladar al suelo. Y de ahí surge la ingeniería de aguas como otra solución agronómica. Es decir, modificamos el agua para modificar el suelo. A continuación vamos a hablar de algunas de estas técnicas de ingeniería que podemos incorporar a nuestros campos. La desalación, que, bueno, pues antiguamente podemos hablar que se usaban alambiques, ¿no? Y se destilaba por condensación de vapor. Y luego, pues, a gran escala empiezan a usar evaporadores, ¿no? Pero hoy en día, pues, los tipos fundamentales son aquellos que se basan en procesos térmicos de membranas y otros. Destacaría principalmente los de ósmosis inversa, electrodiálisis e intercambio catiónico. Dependiendo de la situación de cada campo, optaremos por unas opciones u otras, teniendo en cuenta las variedades, calidad de agua requerida y el objetivo propuesto, ¿no? Dando lugar a unas situaciones u otras. La salmuera es un problema medioambiental que resulta, ¿no?, de la desalación, pero esto queda resuelto pues a través de su reutilización por una mezcla de aguas, ¿no? La mezcla de aguas y salmuera que se diseña para establecer las especificaciones químicas más interesantes a tener en cuenta, dando, por supuesto, teniendo en cuenta las tolerancias máximas salinas de cada campo para su reutilización en las calles del propio campo de golf, ¿no? Aquí podemos ver cómo estudiamos también, dependiendo de la temperatura, del invierno al verano, y cómo la
la capacidad de formar incrustaciones aumenta, ¿no? Aumenta muchísimo cuando en la época estival, ¿no? Y esto se presenta con estas curvas, ¿no? Tenemos soluciones de desalación dadas a propiedades con producciones de hasta 500 metros cúbicos día y calidades de agua con salinidades inferiores a 700 ppm para poder utilizar en circuitos de greens, provocando solamente ligeros aumentos de la salinidad del agua de calles, del orden del 10%, y generando unos costes de explotación que solamente repercutan en los 7 céntimos de euro por metro cúbico producido. Asimismo, podemos instalar resinas para eliminar nutrientes como calcio, magnesio, sulfato, bicarbonatos, metales y nitratos. Incluso hemos podido resolver problemas de agua procedentes de depuración de riego con exceso de nitrógeno a través de desnitrificación. Esto también constituye un proceso particular de la desalación. La desnitrificación tiene posibles usos en situaciones de reutilización de aguas residuales con exceso de nitrógeno amoniacal o incluso en situaciones, por ejemplo, como se dan en la zona nuestra del Mar Menor, donde han dado lugar a una contaminación del mar por nitratos y fosfatos. Para estos casos hemos diseñado unas unidades modulares con unidades biológicas para la oxidación del nitrógeno amoniacal. Aquí tenemos el proceso, ¿no? Procesos de nitrificación, desnitrificación y eliminación del nitrógeno como gas a la atmósfera. Hemos obtenido, aquí os pongo a la izquierda, unidades capaces de reducir hasta 50 ppm de nitrógeno amoniacal en el agua de riego, llegando a unos caudales diarios de hasta 150 metros cúbicos día. Suficiente para cubrir las necesidades de riego de los greens, ¿no? Que es lo que estaríamos un poco estudiando, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de estos sistemas de nitrificación que al ser procesos biológicos no requieren alta presión de trabajo ni reactivos químicos, lo cual economiza mucho su uso. Es decir, en definitiva, son equipos muy recomendados para mejorar la calidad del agua que impactará directamente a la calidad del campo. Asimismo, la desinfección de aguas es otro hito que vamos a alcanzar, puesto que todos los sistemas de riego por aspersión, es decir, todos los campos deportivos, necesitarán una equipación que aseguren que no se generan focos de legionelosis, cumpliendo así con el Real Decreto 865/2003 del criterio higiénico sanitario para la prevención de legionelosis. Además, si esta agua proviene de una estación de depuración, la legislación se vuelve más estricta, puesto que hace necesario el cumplimiento del Real Decreto 1620/2007. Nos podrían incluso llegar a cerrar el campo si no se mantiene seguridad sobre este tema de desinfección de aguas, ¿no? Dependiendo del origen del agua, ya sea de pozo, de estaciones depuradoras u otras, pues deberíamos pensar en unos sistemas u otros, ¿no? No obstante, la obligatoriedad de la limpieza y desinfección de los sistemas de aspersión, al menos una vez al año, con disoluciones de cloro residual libre o todo el sistema en caso de positivos, hará necesario la instalación de sistemas automáticos para un uso rápido y eficiente. Recordemos que todos nosotros somos los responsables de la instalación y la subcontratación de un protocolo de control no nos va a eximir de la responsabilidad, ¿no? Es interesante, pues os pongo aquí lo más destacado del Real Decreto de aguas residuales, ¿no? Para que tengáis en cuenta. Y a su vez, pues os pongo aquí cada una de las técnicas, ¿no? De las que podemos usar, ¿no? Para la desinfección. Y en casos de agua de pozo, dependiendo de las calidades, es posible un tratamiento por radiación ultravioleta filtrado, puede ser suficiente, e incluso con un tratamiento de ozonización. Pero estos tratamientos desinfectarán muy efectivamente, pero no dejarán cloro residual, lo cual para algunos puntos del trazado de riego podrían dar lugar a focos de legionela. Es muy importante, a su vez, determinar que no se producen incrustaciones calcáreas, puesto que estos precipitados son los responsables, junto con la materia orgánica, de la formación de biofilms, que son las capas protectoras que van a mantener más a salvo la legionela, ¿no? La desinfección por cloro, pues va a basarse en el poder de oxidación y va a depender mucho del pH, ¿no? La lejía se va a descomponer en ácido hipocloroso y hipoclorito dependiendo del pH, como podemos ver en la gráfica. La desinfección tiene lugar de forma óptima en este rango, entre 5,5 y 7,5, donde va a predominar el ácido hipocloroso.
dando unos máximos del 80% en pH 6. Este ácido hipocloroso, de carga neutra, es el que mejor penetra en la pared celular que los hipocloritos. Los sistemas, bueno, pues tenemos desde inyección o generación in situ, ¿no? Incluso, pues bueno, podemos hablar de la referencia en aguas tratadas va de entre 2 y 8 ppm, ¿no? Del cloro residual. También es muy interesante los sistemas de desinfección por dióxido de cloro, que como ventaja fundamental frente a la lejía, pues que va a ser independiente del pH, con un mayor poder desinfectante a menores dosis y menores tiempos de actuación. Y va a tener una eficacia excelente para la eliminación de biofilms. Por otro lado, tenemos sistemas de ultravioletas, que son procesos físicos que no alteran la composición química, ni sabores ni olores. Su seguridad está probada científicamente y es una alternativa segura, eficaz, económica y ecológica. Su desventaja, pues el bajo poder residual y nula acción sobre biofilms. La ozonización, bueno, pues va a ser una forma de disminuir la carga orgánica del agua de riego. Además va a oxidar y ajustar parámetros como turbidez, sólido en suspensión, eliminación de olores, etcétera. Además, donde se quiera aportar mayor oxidación al suelo, como podemos ver en la diapositiva, pues va a ser importante, ¿no? Porque ciertas especies químicas pues, van a estar muy influenciadas por los valores redox, ¿no? Y bueno, pues básicamente con esto daría por acabada la presentación, ¿no? Hemos repasado qué herramientas son las mejores, qué datos nos dan, cómo utilizar estos datos para hacer informes muy profesionales y cómo la ingeniería de aguas pues nos va a dar una solución agronómica óptima, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o queréis comentar algún tema. Raúl, bueno, lo primero de todo soy Ignacio del Rey. Raúl me presentó al principio. Tenemos 2 preguntas hasta el momento. Si alguien quiere hacer más, podéis en el chat y os la responderemos. La última que tenemos, Raúl dice, ¿cómo sabe, Luis, cómo sabe si un producto biológico funciona? Bueno, pues vamos a ver, efectivamente, estas herramientas que hablábamos, estas herramientas de datos y microbiología, nos van a dar el microbioma completo, ¿no? Entonces podemos hacer ensayos de un producto en una zona y en otra y evaluar pues el microbioma, ¿no? El conjunto de microorganismos. Si, por ejemplo, le hemos utilizado unas pseudomonas, pues ver si esta población ha aumentado en el campo en el que se ha utilizado, ¿no? Y de esta forma, pues claro, no nos pueden vender aire, ¿no? Si ha aumentado y se ve en el microbioma, es que ha funcionado, si no, no. Vale. Pues Luis, esperamos que la respuesta haya estado a la altura. Y comentaba Juan Zambrana que por qué el TDR se calibra y el POGO no. Si queréis a esto puedo responder yo. Son tecnologías distintas. El TDR se basa en la medición de una carga eléctrica de una varilla a la otra y se puede verse cambiada pues tanto por el grosor de la varilla como por el tipo de suelo que esté midiendo. Entonces, por eso yo recomendamos hacer una calibración sencilla sobre agua destilada, más o menos cada mes, para que el equipo pueda volver a encontrar sus valores desde cero. Esto no quiere decir que el TDR o el POGO sean equipos ni mejores ni peores, son distintos, como ha comentado Raúl al principio. Pues la diferencia fundamental más grande es el rango de suelos en los que el POGO y el TDR puede medir. El POGO puede medir en suelos más salinos. Y el POGO no se calibra porque es el instrumento mide la diferencia entre la energía que otorga el POGO y la energía del suelo. O sea, entre la energía que emite el POGO y la energía que recibe.
Entonces, este valor no es más robusto y no necesita calibración, salvo que se vaya a hacer mediciones en suelos arcillosos, que en ese caso habría que calibrar el pogo para suelos arcillosos. Esa es la respuesta. Entonces, no sé si hay alguna duda más. Raúl, yo no sé si puedes leer la pantalla, si no te lo leo yo en voz alta. Jorge Paz ha hecho un comentario, ¿vale? Dice, por echar a Raúl, lo siento a Jorge por leerla en voz alta. Quisiera saber si los diferentes rangos que usáis para las auditorías de campos deportivos, ¿de dónde vienen esos rangos que hemos puesto? Preguntaba. En ese caso sí que me gustaría comentar que en los casos en los que implica una auditoría, el consejo que solemos dar es primero que se analice la normativa en torno a la cual se quiere juzgar el resultado. En España hay una norma UNE que regula específicamente ese tipo de parámetros que está en permanente actualización. Pero dependiendo de cada país o bien de cuál es el objeto de esa medición, se recomienda ajustarse a una normativa u otra. Luego también hay un condicionante interno o de la pura operativa de la gestión del campo y es el daño estético que pueda ocasionar, por ejemplo, hacer 5 ensayos de infiltración en un campo de fútbol si el groundsman no quiere ver afectada su superficie porque tiene una competición en el corto plazo, ¿no? Entonces, en muchos casos, en todos los procesos de auditoría, se puede dar la circunstancia de que se trate de una auditoría para una regulación externa o una auditoría para el propio autoconocimiento del estado del campo del profesional que mantiene esa superficie. Si estamos en el segundo caso, está claro que a veces hemos tenido que tomar medidas que no están contempladas ni en una normativa ni en otra, pero tampoco porque no hay un ámbito regulador ni un seguro de responsabilidad civil que tenga que juzgar los resultados. Por lo tanto, la cuestión no es del todo clara, ¿no? ¿Qué normativa utilizar? Pues depende. Depende, en ese sentido, Jorge, por dar una respuesta, en muchas ocasiones nos hemos tenido que juzgar el criterio dependiendo de la situación final de esa valoración. En cualquier caso, lo que sí que podemos hacer a quien lo requiera es poder explicarles por correo cuál es un poco la normativa general que hay ahora mismo, las referencias a la norma UNE y cualquier otra información que preciséis. En España, como veo que estás comentando aquí en el chat, sí que hay una norma UNE específica para ello. Te podemos pasar por correo exactamente cuáles son las normas específicas que hay. Doy paso ahí a Ignacio para que siga con una nueva cuestión que tiene Juan Antonio Zambrana. Sí, bueno, este también es para Raúl, pero creo que él no puede leer la pantalla, así que te la leo, ¿vale, Raúl? Dice... Sí, la he leído. Lo que no sé es exactamente qué tratamiento de aguas. Desalación, desnitrificación, no sé a qué tratamiento se refiere. Sí, comenta Juan Antonio, dice, la máquina de tratamiento de aguas de la que has hablado es para instalarla en la entrada del embalse o sería ya en el colector de salida del grupo. Claro, mi pregunta es ¿qué tratamiento exactamente? Porque hemos hablado de varios. Claro. No sé, Juan Antonio, si puedes precisar un poco más ahí la cuestión o si no, puedes mandarnos un correo, si os parece, Ignacio, o Raúl, poner la última transparencia donde se ve nuestra dirección de contacto. Sí, vamos a ver, en general, de todas formas, quería decir que hay ciertos tratamientos que son en continuo, entonces esto iría tratamiento en la tubería de impulsión y hay otros tratamientos que se realizan como la desalación, la eliminación de nitratos y demás, que se realiza de forma previa al lago y ya en el lago está desalada o desnitrificada y se toma a través de un arquetón al bombeo y entonces se impulsa, ¿no? Va a depender, ¿no? Luego los de ultravioleta pues van a ser en continuo, es decir, va a depender de cada uno de los tratamientos, ¿no? Bien, pues ahí está. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que queréis hacer.
De todas formas, dependiendo del caso, como decíamos, recomendaríamos una cosa u otra, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es lo más óptimo y lo más económico, ¿no? Es decir, si es un agua de pozo, quizás no necesite una cloración, pero si es un agua depurada, pues lo va a exigir, ¿no? Absolutamente. Y esa cloración pues, podría ser en continuo a través de la lectura de valores de cloro residual en continuo, o podría ser en base a una inyección dada, ¿no? Es decir, habrá muchos modelos que podemos adaptar a cada caso concreto, ¿no? De ahí el valor que aportamos, ¿no? Hay dos nuevas preguntas en el chat. Una de Juan Antonio que comenta, y para cerrar, ¿existe alguna tecnología para combatir las algas en los embalses? Ahí, Raúl. Bueno, evidentemente eso va a estar fundamentalmente relacionado con el nivel de nitratos y fosfatos, fundamentalmente materia orgánica, luz y demás, ¿no? Es decir, yo no recomendaría ir con ultrasonidos ni cosas de estas muy raras si no solucionas el problema de base, ¿no? Es decir, si por muchos ultrasonidos y por muchos peces que pongas y lo que quieras, si tu agua está cargada con nitratos y fosfatos, solo tienes que ver el mar menor, pues va a ser imposible eliminarla, ¿no? O sea, tienes que ir por partes, ¿no? Y luego, por otro lado, que Jorge habla del doble anillo de infiltración, bueno, yo creo que es fundamental que haya un doble anillo, puesto que lo que hace el anillo circundante es fundamentalmente evitar que el movimiento vertical de la lámina de agua, que es lo que mide la infiltración, tenga errores. Es decir, si no hay un anillo exterior que mantiene el agua de forma vertical del anillo central, pues daría lugar a un movimiento de ese agua en los exteriores, y eso desvirtuaría lo que es el movimiento vertical absoluto que provoca el tener un anillo circundante, ¿no? Es decir, el doble anillo es para que la lectura de infiltración sea correcta, ¿no? Entonces sí que creo que es absolutamente necesario que haya un doble anillo, ¿no? Bien, pues parece que están todas las preguntas. Mira, dice Jorge, quizás si el suelo está ya saturado no haría falta. En ese caso, Jorge, nosotros lo que hacemos es determinamos una curva de humectación. Hay un periodo inicial donde en un ensayo de infiltración precisamente lo que está haciendo el ensayo es trabajar en conseguir una saturación del sustrato para evitar el efecto inicial que pueda tener la circunstancia de que un suelo esté más seco o más húmedo antes de iniciar la prueba. Por lo tanto, siempre es importante seguir un protocolo en el que durante la fase inicial del ensayo se esté haciendo la prehumectación y solo transcurridos, creo recordar que son 20 minutos según la norma 41959 de la UNE, solo a partir de esos 20 minutos es cuando computa el segundo tiempo, a partir del cual se comienza a medir la caída vertical del ensayo de infiltración. Sí, no obstante, aunque el suelo esté saturado, si no vertemos agua en los exteriores, la medida igualmente ese agua del anillo central va a tener movimiento horizontal. Solo queremos que todo el agua del anillo central tenga un movimiento vertical descendente. Si no hay un anillo exterior que tiene una columna de agua, el agua del anillo central tendrá un movimiento vertical descendente y además un movimiento vertical horizontal de salida, ¿no? Entonces, por ello, es siempre importante que la columna del anillo exterior esté, de hecho, con un nivel de agua superior incluso al central, para asegurarnos una cortina de agua vertical que nos proteja del movimiento horizontal del anillo central. Bien, pues si te parece, Ignacio, puedes dar paso al último discurso de la presentación. Lo que queda ya por comentaros era darle las gracias a todos, darle las gracias a Raúl por haber dedicado este tiempo. Espero que os haya gustado y antes de irnos me gustaría comentaros que podéis entrar en nuestra web donde podéis descargar nuestro catálogo o ver la tienda
Y además tenemos un portal web que se llama Greenkeepedia, que es un sitio dedicado a la divulgación relacionada con el mantenimiento de los campos, ¿vale? Y por otro lado, os invitamos que si alguno de vosotros se ha visto reconocido, como le ha pasado a Juan, con el tema del apartado de la ingeniería de aguas, nos ofrecemos a evaluar alguno de vuestros últimos análisis de agua para ver qué puede estar pasando ahí, si hay algún tipo de problema. Así que nada, también quería deciros que Tulum es una empresa que se posiciona en la medición y queremos aportar nuestro granito de arena para asistir con datos y tecnología al trabajo de asesores, de greenkeepers, para que al final tengan mayor y mejor información sobre la toma de decisiones. Así que si no hay nada más que añadir, pues nos despedimos de aquí, ¿verdad? Pues yo simplemente agradecer a todos la asistencia y que ha sido un placer y que estoy al teléfono o al WhatsApp si queréis charlar o conversar o compartir cualquier información, ¿no? Nada. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en las redes. Hasta luego. Gracias.